Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Goldstein, yo soy encuadernadora y restauradora de libros. Soy docente en la Diplomatura de Encuadernación Contemporánea de la UNA. Y bueno, me convocó Sol para moderar esta mesa que promete ser muy interesante. Así que, bueno, gracias por estar a todos y todas. Voy a hacer la presentación de ambas para que sepamos quiénes somos. Empiezo por Ana. Ana Uch es profesora e investigadora de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, doctora y maestra por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, Francia. Se especializa en la historia de la encuadernación, la edición y el patrimonio gráfico. Inició su trayectoria profesional en la práctica de la encuadernación, experiencia que posteriormente orientó sus investigaciones académicas. También participó en la creación de museos dedicados a estos temas y es una de las fundadoras de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. En español ha publicado Panorama de la Encuadernación por Uniandes y Edubim y publicar Don Quijote, Encuadernación y Materialidad en la Francia del siglo XIX, publicado por Ampersand, que es su obra más reciente. Sol Révora es diseñadora de encuadernación contemporánea de arte. Sol vive y trabaja en Buenos Aires desde 1999. Es una profesional ampliamente reconocida, habiendo recibido premios tanto en Argentina como en el extranjero. Su trabajo abarca creaciones innovadoras y experimentales en encuadernación de diseño y métodos contemporáneos de conservación. Actualmente dirige la Diplomatura de Encuadernación Contemporánea para la Universidad Nacional de las Artes en Argentina, además de dar conferencias y talleres presenciales y en línea en centros y escuelas internacionales como San Francisco Center for the Book y American Academy of Bookbinding. Participa en diversas exposiciones colectivas como Ephemer en París y Tomorrow Past en Codex Book Art en San Francisco. El trabajo de Sol se encuentra en colecciones privadas y colecciones en colecciones institucionales de Estados Unidos, como la Biblioteca Atheneum de Boston, Miami University Special Collection y University of Denver Special Collection, así como en la British Library y la Victoria and Albert Museum en Inglaterra. Le doy paso a Ana para que haga su presentación. Bueno, muchas gracias, Florencia. Buenas tardes a todos y todas. Quisiera comenzar, por supuesto, agradeciendo primero a Ana Mosquera por la invitación y por la acogida en esta semana tan intensa aquí en Buenos Aires. También agradeciendo a Victoria Britos, con quien estuve en contacto durante todo el proceso de organización de las actividades. Y claro, a todas las instituciones y personas que hicieron posibles estas jornadas increíbles. Es una enorme alegría y un honor también estar acá en el Malva, ese lugar mítico, y poder charlar con Sol y con Florencia sobre un tema que me convoca tan particularmente, ¿no? Como ya comenté, a Sol Révora me alegra mucho compartir con ella esta mesa dedicada a la encuadernación, mi objeto de predilección en el mundo del libro, al que me he acercado no solo como historiadora, sino también como encuadernadora, que fui en el pasado. y ya tuve la oportunidad de escucharte, Sol, hablar de tu trayectoria. Me identifiqué mucho porque yo también comencé muy joven, a los 17 años a estudiar y a practicar encuadernación. Llegué a tener un taller propio en los años 90. Y más adelante, cuando me fui a París para llevar adelante mis estudios en historia del libro, trabajé también durante muchos años como encuadernadora en un taller de encuadernación tradicional. Y hoy día ya no practico la encuadernación de forma regular, pero desde hace algunos años este objeto y sus prácticas ocupan un lugar central en mi trabajo como investigadora, ¿no? Así que para sumarme a esta discusión, voy a centrar mi intervención en un recorrido por algunos fenómenos, decir así, decisivos en las relaciones entre tradición y experimentación en el mundo de la encuadernación, que fueron tomando forma a lo largo del siglo XIX, tanto en Europa como en las Américas,
momento en el que la encuadernación pasa a ocupar un lugar muy privilegiado en el mundo editorial, que inaugura una nueva era, ¿no? Como hablábamos, para las composiciones decorativas y artísticas, y finalmente marcadas por el diálogo entre textualidad y materialidad, un diálogo cuya herencia llega sin duda, y vamos a escuchar a Sol hablar sobre esto, hasta la encuadernación contemporánea, ¿no? Y para abordar ese proceso me propongo entonces acercarme a 5 aspectos que permiten observar cómo la encuadernación transita entonces entre tradición y experimentación. Vamos a ver si esto, sí, ya está, perfecto. El primer cambio se hace visible en la inversión de la dinámica previamente establecida entre la edición y la encuadernación durante el siglo XIX. Quiero decir que si durante el largo periodo de lo que llamamos el antiguo régimen tipográfico entre los siglos XV y XVIII, una misma edición, una misma tirada solía admitir variaciones tipográficas y textuales que hoy hacen, claro, las delicias de los críticos, de los historiadores, de los coleccionistas también. La encuadernación comercial, lo que viene allí, de más amplia circulación, aquella que se vendía en librerías, tendía a cumplir un rol mucho más funcional y estandarizado, ¿no? Con la conocida monotonía de los pergaminos flojos, de los cueros marrones, las balanas, las vitelas, y ya en el siglo XIX, impulsada por las grandes transformaciones en los procesos gráficos, marcados por la mecanización y el aumento sin precedentes de esta producción, el impreso gana más estabilidad, mientras la encuadernación se convierte en un verdadero elemento editorial y empieza a multiplicarse dentro de catálogos de los editores, desarrollando diferentes funciones, vamos a decir. Contrariamente, entonces, a lo que cabría esperar en el mundo de la edición preindustrial, no redujo, de hecho, las modalidades visuales, ¿no? Y técnicas propias de la encuadernación tradicional. Lo que observamos es, al revés, un aumento sin precedentes de los estilos, de los materiales, técnicas y usos aplicados a estos objetos, que van desde el ejemplar más suntuoso al más sobrio y sencillo. Y a ello se suman también los cambios fundamentales operados en la propia estructura, como hablábamos, codicológica del libro. Intenté hacer acá una síntesis a partir de estas imágenes. Después de una larga historia en la que la estructura del lomo adherido y la fijación de los soportes de costura a las tapas predominaron durante casi un milenio, la encuadernación experimenta 2 transformaciones esenciales en ese periodo, ¿no? Y si hay encuadernadores acá, sabemos de lo que hablo. Exactamente la introducción del lomo hueco y de la tapa suelta, que entra masivamente para el repertorio material de las editoriales. Bueno, no voy, claro, a detenerme en las transformaciones técnicas, pero vale la pena mencionarlas para recordar solamente que la dinámica, la idea es esta, entre tradición y experimentación o entre tradición e innovación, no se juega en la apariencia exterior solamente, o en las composiciones decorativas, sino también en la propia estructura material del libro y en su modo de producción. Frente al catálogo de un editor francés o del anuncio de una editorial brasileña del siglo XIX, porque el fenómeno es europeo, pero es también americano. No es solo la diversidad de los títulos lo que salta a la vista, sino la multiplicación de las formas, ¿no?, que permiten ver y leer un mismo texto según el tipo de revestimiento ofrecido,
cuero, percalina, papel o modalidades de acabado, cortes rojos o dorados, las técnicas empleadas, encuadernación tradicional o cartonaje que aparecen también en los catálogos, bueno, o el carácter mismo de la decoración, es decir, que la experimentación que antes estaba confinada en los espacios propios de la producción de lujo o nobiliaria o de excepción sobre todo, es finalmente incorporada como práctica de difusión en el interior del mundo editorial y para un vasto público. El segundo aspecto tiene que ver con los cambios en los sistemas decorativos. Y en este contexto de transformación del mundo editorial se observan también modificaciones en la dinámica que rige las propias composiciones ornamentales. Conviene recordar que antes de este giro, entonces vamos a decir así, material, las composiciones seguían los modelos propuestos por las artes decorativas con la combinación de una amplia gama de florones, ruedas, filetes, mosaicos que constituían las composiciones de las más sencillas a las más lujosas, exceptuando unos pocos casos aislados. Por primera vez en la historia de la encuadernación, en la historia del libro, el contenido del texto, la materia textual, la materia literaria, se convierte en fuente de las composiciones decorativas, atravesando el interior del volumen para alcanzar finalmente las cubiertas y transformarlas en un espacio de expresión visual, ¿no? Este proceso se manifiesta tanto en las composiciones figurativas, que dialogan directamente con la ilustración, como en los juegos simbólicos más sofisticados también, como pueden ver allí, que dieron origen, por ejemplo, a las encuadernaciones que fueron después designadas como emblemáticas por la bibliofilia, ¿no? Francesa o inglesa, sobre todo en el siglo XIX. Bueno, el tercer aspecto, y que me parece que emerge de todos estos cambios y que nos ayuda a comprender también la reacción del mundo coleccionista, sobre la cual aún vamos a detenernos, es de orden simbólico y se sitúa en el ideal de igualdad de las formas propagado por la edición del siglo XIX. Entonces, es decir, que al romper con viejas normas que regían la economía simbólica de la apariencia del libro, gracias a la llegada de los nuevos recursos técnicos y estéticos, la actividad editorial empieza finalmente a cuestionar la validez de los elementos materiales que jerarquizaban los objetos de la cultura escrita, lo que hablamos. Siguiendo un sistema que también respondía a reglas de decoro y a sus correspondencias entre forma, contenido y jerarquía de los sujetos mismos presentados, ¿no? Antes de este cambio impulsado por el mundo editorial, con todas sus variaciones nacionales o culturales, las obras completas de un autor, por ejemplo, solían publicarse en formato infolio, con encuadernación roja, dorada, signo de prestigio y autoridad. Y en cambio, los cordeles, los folletos vendidos por libreros o ambulantes llevaban modestas encuadernaciones de badana o mismo cubiertas de papel, característica de esta edición popular del antiguo régimen tipográfico. Este nuevo posicionamiento del mundo editorial se hace ver entonces en la producción de libros aparentemente lujosos, con ilustraciones, encuadernaciones, ornamentos, pensados para todo tipo de textos y de lectores. Este es el cambio, de hecho, ¿no? Ahora, toda la infinidad de pequeños formatos que invadieron, ¿no?, el mercado
desde las narraciones de costumbres hasta las novelas contemporáneas, desde los pequeños tratados técnicos hasta las ediciones de clásicos universales, pueden circular vestidas, ¿no? Como bien vestidas de cuero, de satén, de oro, tanto en Europa como en las Américas. Como pueden ver en estas variaciones de una misma edición francesa del Quijote, o en los calendarios y almanaques que circularon en México o en Brasil en este mismo periodo, los ejemplos son realmente muchos. Bueno, esta ruptura tan importante para comprender la economía simbólica del libro en el siglo XIX nos conduce también a otro aspecto fundamental, el desplazamiento de los espacios donde la encuadernación tomaba forma. Si pensamos que el circuito del libro puede dividirse entonces de forma general en 3 esferas, por lo general, ¿no? Producción, difusión y apropiación, podemos decir que hasta estos cambios que tienen lugar en el siglo XIX, la encuadernación se realizaba en el ámbito de la apropiación. Eran los coleccionistas, ¿no? Lectores, libreros o bibliotecas quienes encargaban los encuadernadores según sus gustos, necesidades o posibilidades económicas. A partir del siglo XIX, con los avances de la mecanización de los procesos de producción, la encuadernación pasa entonces a ser un problema, vamos a decir, del propio mundo editorial. Por primera vez, las editoriales comienzan a vender el libro ya terminado, el libro listo a ser utilizado. Antes de ese cambio, y sin entrar, claro, en las prácticas del mundo del manuscrito medieval, porque ya sería otra historia, el libro impreso solía salir del taller del impresor en hojas, ¿no? Muchas veces ni siquiera cosido. La encuadernación, salvo contadas excepciones, era una tarea que correspondía al propietario, ya fuera un coleccionista, un lector o una biblioteca o librero, quien a su vez encargaba a un encuadernador, ¿no? Y finalmente, para cerrar, quisiera señalar el último punto, más precisamente ubicado en la relación entre coleccionismo y edición. Ante todos estos cambios demostrados, la bibliofilia, guiada por el ideal de distinción, ¿no? Y de rareza, al mismo tiempo que intenta ridiculizar esta democratización, que pone en riesgo el prestigio y el carácter sagrado del impreso, responde a todo esto revalorizando la encuadernación como un espacio personal, íntimo, ¿no? De expresión individual, en el que se puede fijar la representación de la singularidad del lector. En un primer momento, y asumiendo su papel de guardián de la tradición, el mundo, ¿no? del coleccionismo representado por figuras como, que escribieron muchísimo sobre, como Thomas Dibdin en Inglaterra, Charles Nodier, ¿no? En Francia, veía en estos intentos de representar las narrativas una simple floritura de salón fomentada por la contradictoria democracia del oro para todos, como anunciaban muchos de los editores. Y en la segunda mitad del siglo, la relación con la textualidad penetra finalmente las prácticas coleccionistas y surge entonces una nueva bibliofilia que encuentra formas de, al mismo tiempo, alejarse de esta supuesta vulgaridad del mundo editorial, supuesta, por supuesto, instaurar un nuevo sistema de representación del texto marcado por un carácter más experimental y inventivo. Y en este nuevo sistema artístico, decorativo, la representación del texto pasa entonces por la subjetividad del lector, del coleccionista o mismo del artista encuadernador, ¿no? La primera actitud más conservadora puede observarse
por ejemplo, en la boga de la encuadernación historicista, como decimos hace poco, que en un gesto de reacción busca reproducir entonces el esplendor formal de épocas pasadas, con una conciencia histórica inédita también, que empieza a producir por primera vez una verdadera historiografía de la encuadernación. Esto también no existía. Más que una simple recuperación formal, se trataba de una puesta en escena de la tradición, de una afirmación mismo, de un gesto de afirmación que comienza a ser recopilada, identificada, ¿no? Y nombrada por los propios coleccionistas. Por otro lado, esta reacción se hace notar en composiciones donde la cubierta se convierte en una interpretación alegórica del texto o de la lectura, y que gana todavía mayor libertad de experimentación en casos paradigmáticos, como este que traigo acá, de Edmond de Goncourt, para quienes el acto de coleccionar telas antiguas, por ejemplo, y transformarlas en guardas, equivalía al propio gesto de escribir. Una operación de recolección, de selección, de recomposición estética anclada en una percepción muy singular de la lectura. Ante la antigua caricatura del coleccionista solitario, cerrado lá en su capullo, ¿no? El nuevo bibliófilo se define por sus deambulaciones propias de una vida muy activa, social, abierta al intercambio. Y Goncourt va todavía más lejos, y aún en su diario íntimo equipara el arte de coleccionar al arte de escribir, y a través de la afirmación de la creatividad impuesta por las dos prácticas, ¿no? Vale la pena leer este pasaje. Terminamos aquí. Dediqué mi entera existencia a la búsqueda de una decoración original para los entornos de mi vida. Un día era esto, otro aquello. La semana pasada eran sedas, vestidos llevados por mujeres del siglo XVIII, para hacer de ellos guardas de libros. Y siempre, siempre pequeñas invenciones que a los demás no se les ocurren. Así, en estas cosas inferiores, despreciadas por las naturalezas no artísticas, habría puesto tanta imaginación como en mis libros. Bueno, y tal vez sea precisamente esa naturaleza artística, ¿no?, que pone en equivalencia todas las artes, la herencia más viva y persistente en el mundo de la encuadernación contemporánea, yo creo. En suma, y conectando ya esta larga tradición con el presente, todas esas transformaciones alteraron profundamente el espacio en que el coleccionismo actúa, aunque la ética de la distinción continúe, ¿no?, ocupando un lugar en la economía simbólica del libro, porque sabemos que todavía está, ¿no?, como signo de gusto, de saber, de pertenencia. La relación entre bibliofilia y encuadernación desde finales del siglo XIX se redefine entonces en un horizonte de experimentación y de subjetividad que aún hoy, yo creo, sostiene los términos mismos de la discusión que da forma a las prácticas contemporáneas. Yo creo que Sol va a dar ejemplos de esto. Sí. Muchas gracias. Me paso para allá. Así tengo. Cambiamos de lugares. Y ahora
A ver, Vicky, si me ayudas. Mientras tanto, buenas tardes. Bueno, es un placer poder estar en esta sala. Gracias a todos y a todas por estar presentes, por acompañarnos. Gracias a la Universidad Nacional de las Artes y a Ampersand por organizar estas jornadas. Comentábamos con Ana y con Flor qué lujo, qué placer tener la oportunidad de reunirnos para conversar acerca del libro y que la encuadernación también tenga un lugarcito privilegiado de conversación, ¿no es cierto? Que sabemos que es parte importante en la construcción del libro. Yo voy a hablar sobre mi propio trabajo. Yo, como dijo Flor, soy diseñadora en encuadernación contemporánea. Los trabajos que les voy a mostrar son ejemplos, son libros que hice la encuadernación en los últimos 3 años. Y a través de ellos mi intención es poder contarles cuál es el pensamiento que acompañan las prácticas de la encuadernación contemporánea. Y lo voy a focalizar en la práctica de la encuadernación en torno al libro antiguo para poder llevarlo por una línea fina, porque la verdad es que la encuadernación contemporánea y todos los pensamientos que les voy a compartir actúan con el libro también contemporáneo, el libro de artista, el libro en general. La fotografía que estamos viendo muestra un trabajo que hice sobre este grupo de 8 libros. Es una primera edición de Jane Austen en Estados Unidos. Y este fue un encargo de una librería que vende libros antiguos y contemporáneos, primeras ediciones de autores reconocidos. Es una librería en Estados Unidos y de esta forma llegó el libro a mis manos. El requerimiento fue traerlo de nuevo a la vida para que pueda ser leído con una encuadernación en tela, con alguna textura que pudiera representar, estar en conexión con su época original de edición. Este es un trabajo realizado para un ejemplar del Chaucer de William Morris, una de las obras más importantes de la imprenta inglesa. Pertenece a un coleccionista privado y con ella voy a hablar de uno de los primeros aspectos, de los más importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento de comenzar un trabajo, que es contemplar cuál va a ser la calidad de la apertura. Y esto parece una obviedad, pero sabemos que hay muchos libros que tienen problemas en su apertura. Entonces, cuando empiezo a planear, a proyectar un trabajo de encuadernación, lo primero que voy a plantearme es de qué forma voy a darle una apertura adecuada. Porque en la apertura adecuada es que se pronuncia la calidad de lectura, se condiciona la experiencia de lectura. Y para eso recurrimos a ciertas ingenierías técnicas propias de la encuadernación que se seleccionan según las cualidades físicas del libro. En otro orden, pasando a la estética, la encuadernación contemporánea toma hoy aspectos de las artes plásticas como el dibujo, la pintura, el grabado y de disciplinas como las artes gráficas, el diseño industrial, la decoración de interiores, la ornamentación e inclusive de la arquitectura. Por eso creo yo que es muy importante el conocimiento del color, la forma, la percepción sensible de la composición y de los espacios, porque trabajamos con un objeto tridimensional, con este artefacto de lectura. Entonces, más allá de si trabajamos con pliegos que llegaron a nuestras manos, a mis manos, en rama, o trabajo con un libro que tengo que reencuadernar, la condición fundamental es estar en conexión con esa obra gráfica, que va a llegar a mis manos después de un largo proceso de selección de un texto, una tipografía, un diseño de página, decisiones de blancos y negros, las ilustraciones, la estética general de la edición y un determinado proceso de impresión gráfica para el material.
Personalmente me interesa mucho estar en armonía, en la construcción de la encuadernación, entrar en armonía con esa obra gráfica para poder crear una encuadernación que se vincule con ese ejemplar en particular. Este es un trabajo realizado para la biblioteca de la Victoria and Albert Museum y este es un encargo, un proyecto que esta institución comienza este año, que consiste en otorgar un libro de su acervo, un libro antiguo, a cada uno de los miembros de una agrupación de encuadernadores que se llama Tomorrow's Past. Esta es una agrupación de encuadernadores profesionales, de la cual soy parte, que nos especializamos en encuadernación contemporánea para libros antiguos. Ellos entienden que la mirada propuesta por la encuadernación contemporánea en torno al libro antiguo es uno de los movimientos vanguardistas más importantes que tiene la encuadernación en el siglo XXI. Entendiendo que en encuadernación contemporánea trabajamos con métodos clásicos y procedimientos contemporáneos, utilizando materiales que son clásicos, tradicionales, con otros que son innovadores, creando encuadernaciones con un lenguaje de vanguardia. El primero de los pasos que necesito atravesar en el comienzo de un trabajo es la observación del libro. Si no tengo ese tiempo de observación, no voy a tener conexión con la obra gráfica. Y en ese proceso de observación voy a tomar todo lo que el libro tiene para dar de su información técnica, estética y conceptual. Y a partir de esa información voy a comenzar a proyectar un proceso de trabajo. Voy a observar cuáles son las cualidades, especialmente técnicas, como punto de partida. Voy a observar si el tamaño del libro, el formato, el peso, si está creado en cuadernillos, si tiene hojas sueltas, si tiene desplegables, si tiene mapas, si hay elementos que pertenecen a la historia del libro pero que no están involucrados en su cuerpo físico. Todos esos elementos me van a dar información y yo voy a ir tomando nota a medida que voy observando todas sus condiciones estéticas. Los colores, si tiene colores, pero simplemente en un libro como este, por ejemplo, es el color del papel, el color de la tinta, los contrastes, los espacios en blanco. También la información histórica es muy importante y me va a dar relación de cuál es su valor, el valor del contenido y su valor histórico y monetario, digamos, en el mercado. Con toda esa información me pongo a trabajar y se trata entonces de reconocer cuáles son las cualidades, abrirme a sus requerimientos y transformar las condiciones o las limitaciones en condiciones de trabajo. Esas limitaciones que pueden estar puestas como condiciones son, yo creo, el gran disparador creativo en el proceso de encuadernar. La encuadernación contemporánea tiene una gran pretensión y es muy rigurosa con eso, y es una alta calidad técnica y la buena funcionalidad. La técnica la podemos entender como la pericia manual con la cual todos los procesos se llevan adelante. Y la funcionalidad es el resultado de todos los procesos acompañados de la técnica. Y entonces, si la encuadernación fue bien desarrollada, se genera un plano de atención, no hay distracciones. Entonces, el espectador lector puede reunirse con ese libro y desarrollar todo su intelecto, su percepción para conectarse con todo lo que el libro tiene para ofrecer. Bueno, la conservación es uno de los pensamientos que atraviesa todos los procesos. Si hablo de un libro antiguo, tengo que pensar que voy a tener que guardar, preservar todos los elementos que trae con él en el momento en el cual llega a mi mano. Y pensar en los procesos de construcción para la durabilidad del libro, para que el libro pueda vivir por lo menos unos 100 años más. Por lo menos es lo que pretendo.
Y si hablamos de un libro contemporáneo, tengo que observar sus condiciones para poder darle buena funcionalidad en la actualidad, pero además proyectarle una vida larga. La costura es el primero de los pasos que voy a atravesar en la construcción y tenemos que pensar en la costura como la columna vertebral. Ahí es donde toda la función actúa y se refleja. Entonces es la costura junto con el proceso de enlomado, que es básicamente el refuerzo que recibe el lomo para que la costura pueda actuar. Y a eso se suma la construcción de la tapa, que puede ser vinculada al blog de formas diversas, de acuerdo al tipo de diseño que estoy planteando para esa encuadernación. Y voy a utilizar distintos materiales, pueden ser cueros, telas o papeles, pero personalmente voy a buscar un diseño, una transformación, un proceso de transformación de material para crear un material que sea único en su especie para crear esa encuadernación. Me interesa mucho la reversibilidad de los procesos porque hablando de conservación, si yo aplico criterios de reversibilidad, voy a estar pensando en la durabilidad. Esto quiere decir que si yo hago una encuadernación hoy y dentro de 100 años hay que desarmarla porque el tiempo va a pasar y la encuadernación es la que va a recibir el peso del tiempo, se va a empezar a dañar la tapa, después las primeras hojas y entonces después voy a llegar al libro. Si yo puedo construir hoy para que un encuadernador en 100 años retire todo lo que yo le puse y el libro, el material impreso, manuscrito, ilustrado, quede intacto y pueda volver a ser encuadernado, es decir, que no se dañó, no se rompió en ese proceso de quitar y volver a construir, entonces estoy trabajando con criterios de reversibilidad, entonces estoy trabajando con criterios de conservación. El diseño de una encuadernación consiste en tomar decisión de cada uno de los elementos y aspectos de construcción que voy a llevar adelante a lo largo del proceso. Y esto quiere decir desde tomar decisión de cuáles van a ser los puntos de distancia o la distancia entre los puntos de la costura, cuál va a ser el hilo, cuáles van a ser los papeles de guarda, que son las primeras hojas de color que aparecen cuando abro la tapa del libro, e inclusive cuál va a ser el material dispuesto para la tapa con su diseño. Toda la decisión implica el diseño de la construcción. Y en encuadernación contemporánea decimos que todo material, estructura y estética es bienvenida en la encuadernación contemporánea en tanto se cuiden los aspectos básicos de la construcción de la encuadernación, que es cuidar la calidad de la apertura y su preservación en el tiempo. Personalmente me interesa el desarrollo de un estilo particular para cada encuadernación que se comunique con el libro y para eso en el proceso de observación yo voy a hacer una selección de los elementos más representativos, tanto estéticos como conceptuales, de la obra que voy a encuadernar. Y a partir de eso voy a empezar a construir y a pensar un diseño particular. Me interesa también el vínculo desde la tapa hacia el interior del libro. Entonces, haciendo una comparación con la arquitectura, que en algún momento aprendí a hacer y me gustó mucho, podemos pensar en la tapa como la puerta de entrada a la casa donde habita el libro. La retiración de la tapa y las hojas de guarda como un pasillo de distribución, en donde entro y me voy metiendo en el clima que hay en esa casa. Pasando por las hojas de guarda, que son una serie de hojas blancas que en general buscan tener relación con el color, el gramaje y la textura del papel de la obra original, que son los últimos elementos que van a cuidar la preservación del libro, hablando de cómo el tiempo trabaja sobre estos materiales y los va dañando y lastimando, para llegar finalmente a la primera hoja del libro. Entonces, es importante pensar que no se trata de decidir cuál va a ser el material que voy a usar para la encuadernación, si tiene que ser cuero, tela o papel, sino cuál va a ser el método por el cual voy a transformar ese material para darle una estética particular que se comunique con el libro, tanto desde la imagen como desde lo táctil.
La identidad creativa de un encuadernador tiene que ver con las cualidades de percepción que tenemos de la materia. Si yo me comunico con el libro, estoy atento a sus requerimientos y busco en mi propio acervo creativo los elementos que van a comunicarse estéticamente con el libro, voy a estar creando una identidad creativa, un lenguaje visual para ese trabajo. Y con la elección de los elementos, de alguna forma busco crear un clima que representa cada uno de esos materiales seleccionados, van creando ese clima que entra en comunicación con el libro. Entonces, para mí hay una pregunta que es fundamental cuando me pongo a trabajar, que es, ¿cuáles van a ser los elementos que van a generar curiosidad en el lector? Que van a decir, ¿qué tiene ese libro? ¿Qué es? Hay como una intención de ponerle un poco de vida, como un alma, como una intención de un brillo propio que llame la atención sin contar qué es lo que pasa adentro, pero que estéticamente comunique algo del contenido del libro. Creo que todos los libros tienen un diálogo interno, ¿no?, entre contenido y diseño, estética. Y a ese diálogo yo me tengo que sumar respetuosamente para ponerme a conversar un poco en el mismo tono en el cual ya estos elementos están dialogando. El color es para mí, por supuesto, es uno de los elementos fundamentales de comunicación, de conexión, sumado a las texturas que pueda crear para el material y sumado a las formas y los espacios que pueda crear con el propio diseño de la encuadernación. Y finalmente, me parece interesante decir que aprender a encuadernar es como aprender todo un lenguaje nuevo. Cuanto más fluido sea mi lenguaje, más palabras conozca de ese lenguaje, mejor va a ser mi capacidad de percepción y expresión para crear ese trabajo de encuadernación que se comunique con ese libro en particular. Yo creo, y lo confirmo prácticamente en cada trabajo, que cada libro tiene un destino propio. Y más allá de las intenciones de trabajo que yo ponga, cómo empiezo a buscar los materiales, los procesos de transformación, necesito acomodarme a cuáles son los resultados que cada proceso me va otorgando. Y si hago eso, por lo general llego a un mejor destino para poder crear o darle permiso de gestación a la creación de ese libro único. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hermosísimas ambas ponencias. Yo tengo unas preguntas apuntadas porque tengo los machetes y entonces pude pensar, más allá de haberlas escuchado con mucha atención, y después lo vamos a abrir al público. Voy a empezar por Ana, así vuelvo al orden original. Me interesa saber si en esta época que mencionabas del siglo XIX como un cambio muy significativo en relación a la producción de libros y de la encuadernación en particular, si encontrás relación entre la arquitectura, las artes plásticas, la moda, más allá, digamos, de lo que pasa con el libro, si pasa en los ámbitos, digamos, expresivos de estas otras disciplinas. Sí, sí. Bueno, ¿Se escucha? sí, sí. Bueno, las relaciones entre arquitectura e encuadernación son muy antiguas y creo que Sol hizo referencia a uno de estos lugares comunes muy bonitos. Y desde muy temprano el libro y sus encuadernaciones tomaron prestado de la arquitectura, no solo las metáforas, como dije, el libro edificio, el libro catedral,
sino también los propios repertorios formales, ¿no? Frontispicios que funcionan como fachadas, portadas, arquitecturales, marcos, balaustradas, no sé, columnas, rosetones, todo esto. Y esta analogía se fortalece muy particularmente en el siglo XIX, cuando la arquitectura gótica es reinterpretada, ¿no? Como un emblema de esta sensibilidad moderna, romántica y todo esto. Ahora bien, me parece que mientras la decoración de la encuadernación es puesta en tela de juicio y se aleja de este repertorio formal y tradicional de florones, filetes, todo esto, que consolida un repertorio, ¿no? Una gramática propia para las artes decorativas, las composiciones entonces buscan otros referentes, ¿no? Y se acercan sin duda al mundo de las artes plásticas. Y yo pienso, por ejemplo, al orientalismo, que fue muy fuerte, y mismo a esta boga del gótico que ha marcado también la pintura en el siglo XIX. Ahora, en cuanto a la moda, más allá de lo que comparte con la cultura material propiamente en su conjunto, creo que hay un aspecto más interesante que enlaza moda, arquitectura y artes plásticas, que cuando la encuadernación se consolida como un objeto plenamente moderno. Como muestra, por ejemplo, Christina Lundblad en un libro maravilloso que se llama Bound to be Modern, algo como destinado a ser moderno. Este es un proceso que está vinculado a la formación de la casa burguesa, ¿no? De esta intimidad doméstica, el libro individualizado que pasa entonces a ocupar un lugar muy activo en la construcción del gusto. Y entonces, en ese sentido, la encuadernación pasa entonces, se convierte, vamos a decir, ella misma en un objeto susceptible de incorporarse, ¿no? a la moda. Es el objeto a la moda. Okay. Muy bueno. Bueno, hay muchas maneras de intentar contestar esta muy cuestión. Bien. Muchas gracias, muy bueno. Bueno, y hago una para Sol también. Me interesa saber, porque sé mucho de vos, pero hay algunas cosas que todavía tenés ahí que me interesan mucho. ¿Cómo te vinculás con los deterioros de los libros, hablando del libro antiguo, cuando vas a hacer una encuadernación contemporánea para un libro antiguo? ¿Cómo incorporás los deterioros, o si incorporás los deterioros como una variable visual estética, como vos estabas describiendo? Te encontrás con un libro antiguo, lo observás, ese proceso de observación, la tipografía, los blancos. A veces son libros que no tienen ilustraciones mayormente, y son libros que no tuvieron en su momento pretensiones tampoco por ahí de deslumbrar estéticamente, pero los deterioros que aparecieron con el tiempo, por ahí son libros de 150 años, tienen un rol también visual, ¿no? Entonces me interesa saber qué haces con eso, si eso también te convoca, cómo lo incorporás, si lo incorporás. Sí, me encanta la pregunta. Yo lo incorporo seguro. Quizá no lo muestro de una forma exacerbada o donde podés encontrar esa relación, pero yo creo que el juego está en incorporar todos los elementos que el libro trae sin que sea una cosa evidente. Que estén ahí, que estén conviviendo, que estén juntos, que sean parte, pero no hace falta mostrarlo. Tomo atención de lo que necesite atención, de los faltantes que comprometen la durabilidad de una página, si hay un corte, si hay un tajo que hace que corra riesgo la página, voy a restaurarlo. Y más, todas las condiciones estéticas y físicas van a estar involucradas
van a estar contempladas. A lo mejor es un faltante, puede llegar a ser el punto de partida de una trama, porque puedo tomar la línea y construir una trama, pero no va a ser evidente, va a estar presente. Buenísimo. Tenemos que cerrar, me dice acá Vicky. No. Sí, ¿Hay preguntas? ¿Paso el micrófono? ¿Cómo? ¿Sí, no? Ana quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Gracias las dos exposiciones fueron muy buenas. Gracias de parte del auditorio. Pero hay una cosa que yo siempre tuve una gran duda y bueno, me parece que es el momento para decirlo. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de libros antiguos? El libro tiene una encuadernación original. Es decir, una cosa es que yo saque una encuadernación posterior, que no tiene ningún valor, a que toque una encuadernación que tiene que ver, o sea, que es la original del libro, con lo cual le estoy como quitando una parte de su historia. ¿Eso se hace? ¿Es común? Antes se hacía mucho y así fue como muchas bibliotecas fueron destruidas. Pero quiero saber si hoy se sigue haciendo, o supongo que los criterios habrán cambiado. Bueno, en principio no descartás nada ni desarmás nada que no pueda ser preservado. Si la encuadernación original, aunque no sea su primera encuadernación original de la vida, pero llega un libro del 1700 con una encuadernación que entendés que es del 1800, no la vas a retirar porque decís, bueno, igual no es la original. La vas a preservar si la podés preservar, pero cuando no la podés preservar, es decir, no puede volver a construirse como su encuadernación activa, que va a estar cumpliendo con las funciones de apertura y durabilidad del libro, lo que se hace es preservarla junto al libro, por ejemplo, en una caja, como yo mostraba en el libro del Victorian Albert Museum. En esa cajita, que es un cajoncito que salía de la caja, estaban las tapas que estaban presentes en la encuadernación, pero esa encuadernación, por ejemplo, tenía el cuero completamente ácido. Es decir, no hay forma de restaurarlo. Entonces, hay muchos principios que acompañan las prácticas, en las cuales no me detuve a explicarlo porque focalizábamos hacia otro lugar, pero por lo menos en lo que refiere a mi trabajo en torno a la encuadernación contemporánea para libros antiguos, está rodeada de reglas, de bases de trabajo. Y la preservación, la conservación de todos los elementos que lo acompañan en la historia están absolutamente asegurados, digamos. A vos. No sé, ¿tenemos tiempo? Tenemos que cerrar. Yo creo que lamentablemente nos quedaríamos toda la tarde, pero claro, es imposible porque tenemos a la tipografía acá que está acechando la página. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias.